Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, como saben, estamos haciendo este estudio del capítulo 1 a los Efesios. Habíamos estudiado del versículo 1 al versículo 14. Sí que lo vamos a volver a repasar. Y si Dios quiere, vamos a terminar del versículo 15 al 23, finalizando este primer capítulo de esta epístola de Pablo a los Efesios, ¿sí? Ahí hemos visto en el capítulo, en los versículos anteriores, que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él, que nos hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia, porque fue el beneplácito de Dios, fue lo que Dios se le plació hacer, ¿sí? Que tuvimos herencia en Él, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí hablamos sobre la seguridad de salvación que tiene el creyente. Y hoy vamos a seguir avanzando del versículo 15 al versículo 23. ¿Sí? Sabemos que tanto la epístola de los Efesios como Filipenses, como Filemón y Colosenses son llamadas epístolas de la cautividad. Fue cuando el apóstol Pablo le escribía a los Efesios, ¿sí? Le escribió a los Efesios desde la cárcel, como lo hizo también en Filipenses. La epístola a los Efesios es una epístola resumida y jugosa, ¿sí? Que aborda los aspectos más pragmáticos de la vida cristiana. Es un breve y comprendoso, pero denso y sustancioso de teología bíblica acerca de la iglesia. ¿Qué más habíamos dicho de esta epístola? Que la parte doctrinal abarca los primeros 3 capítulos y la parte práctica los últimos 3. O sea, si Dios quiere, vamos a avanzar, vamos a leer, vamos a estudiar toda la epístola, ¿sí? Tendría que haber empezado con Gálatas, pero bueno, no sé por qué razón por ahí empecé con Efesios. Después de Efesios vamos a ir a Gálatas, vamos a hacer Filipenses, y si Dios quiere vamos a arrancar de Génesis y vamos a estudiar toda la Biblia siempre y cuando Dios me lo permita y me dé la suficiente sabiduría e inteligencia para poder hacerlo. Entonces vamos a arrancar, seguimos con este estudio avanzando en la epístola del versículo 14 al versículo 23, ¿sí? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El espíritu de sabiduría y de revelación es el título que abarca este versículo del 15 al 23. Dice así la palabra de Dios. Sería bueno que cuando escuchen vean el video, tengan Biblia en mano, ¿sí? Apoyen el celular en un vasito, en algún lado, y pueden hacerlo con la Biblia. Si no, bueno, escuchen como ustedes quieran. Bien, vamos a empezar, ¿sí? Espero que me puedan seguir con la lectura. Versículo 15. El espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo recuerda a los Efesios que está pidiendo constantemente oración por ellos. Si no cesa de dar gracias, que siempre los mantiene presente en sus oraciones, ¿sí? Y le pide que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. O sea, le dice a Efesios, yo le escribo esto desde la cárcel, imagínense, un lugar en donde nadie le gusta estar y le tocaba al apóstol Pablo estar. Yo le escribo esto para que Dios lo abunde en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, en ese conocimiento de Dios, ¿sí?
no ceso de dar gracias y siempre los tengo presentes en mis oraciones y hago memoria. Por eso Dios le pidió a Pablo que le escriba a esta iglesia de Éfeso, ¿no? El versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. O sea, lo que quería Pablo era que sobreabunden en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que sea supremo, que sea, como dice acá el versículo 19, supereminente, eminente, elevado, superior, ese conocimiento que Pablo quería que tengan los efesios. ¿Sí? Versículo 18: alumbrado los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos. ¿Sí? Dice, pide que le alumbre, que inunde la luz del corazón, que le alumbre los ojos, que ellos diciendo que quiero que ustedes se despierten, ¿sí? Para que entiendan cuál es la esperanza que Él les ha dado, o sea, que Dios le ha dado a los que lo llamó. Nosotros somos preciosa herencia en Cristo. Allí, como dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos, somos herederos de Dios, de todas las cosas que nos dio Dios, y coherederos con Cristo. ¿Sí? Por eso dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Él quería que Dios le alumbre los ojos de su entendimiento, que por ahí yo pienso, por ahí personalmente, que había personas que no entendían bien las cosas espirituales en esta iglesia de Éfeso. ¿Sí? Versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Eminente quiere decir superior, elevado, y supereminente quiere decir super elevado, superior, muy elevado, a la cual se refiere que Cristo está hablando, el que es el más elevado, el superior, la cabeza de la iglesia, como más adelante va a decir Pablo en la epístola. ¿Sí? También pide oración por los efesios, para que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios. O sea, para que ellos entiendan la grandeza del poder de Dios. Se devuelve la operación de su fuerza, la grandeza, la majestad, la magnitud, eso que muchas veces no podemos entender humanamente si Cristo no habita en nuestro corazón, si no nacimos de vuelta, si no creímos en Cristo como nuestro Salvador, si no somos hijos de Dios. Porque muchas veces vamos a la iglesia, o sea, no digo que ustedes no lo sean, sé los chicos que me escuchan, sé que son hijos de Dios, pero hay gente que va a la iglesia, escucha la palabra, qué lindo, todo, muy lindo, me encanta, ¿sí? Pero todavía no nació de vuelta, todavía no es un hijo de Dios. Y la Biblia dice en San Juan 1:12, más a todos los que creyeron, todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de sangre y de carne, ni de voluntad humana, sino de Dios, del Espíritu de Dios. Por eso Pablo constantemente dice, quiero que alumbre su entendimiento, que Dios les abra los ojos. Y las cuales las riquezas de la gloria de su herencia, los santos. Los santos son los santos de la iglesia de Éfeso, o sea, nosotros los santos, los hijos de Dios. El versículo 20, y van a ver que esto va a ser mucho más corto que los otros. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, dice el 20, y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. ¿Sí? Ese poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Sabemos que el poder de Dios fue el que levantó a Cristo de los muertos. No fue un poder humano, ni fue el poder de Dios. Sí, levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugares de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Dios, el Señor Jesucristo nació, vivió, predicó, empezó su ministerio a los 30 años, fue clavado en la cruz, ascendió al cielo, su espíritu,
y al tercer día resucitó, y ese poder de Dios, está diciendo acá Pablo, le levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugares privilegiados, celestiales, que nosotros vamos a tener solamente esos lugares celestiales, esa morada preciosa ahí en el cielo. Cuando venga el Señor o cuando moramos, se acaba la historia, y ahí vamos a tener esa preciosa morada que nosotros tanto anhelamos, ¿sí? Tanto deseamos. Sabemos que la vida venidera, la eternidad, es mucho mejor que en esta vida. Yo a veces pienso, lo digo personalmente, yo por ahí digo, uy, me quiero casar, quiero vivir una historia con mi esposa, tener hijos, pero a veces ni hasta yo mismo me doy cuenta de cuán gloriosa es cuando estemos cara a cara con Dios, no se compara con absolutamente nada de este mundo. Versículo 21, y ya estamos terminando, son 8 versículos nomás. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Ya estaba hablando acá de no solo de este siglo, o sea, actualmente en ese siglo, en tiempos antiguos, sino en el venidero, que es el de ahora, ¿sí? Este siglo venidero. Sobre todo Cristo está muy por encima de todo, en los lugares celestiales, sean gobernantes o autoridades o dominios, o sea, ángeles, o potestades demoníacas de las tinieblas, las potestades del aire, las potestades que operan sobre los hijos de desobediencia, como dice la palabra de Dios, esos espíritus que a nosotros los cristianos nos quieren hacer justamente la vida imposible. Disculpen que tiene como contraste muy negro, ¿no? Ven los ojos como negros, está la cámara. Que los quieren hacer la vida imposible, las potestades, los aliados de Satanás, ¿sí? Cristo está muy por encima de todo. El de los celestiales, los gobernantes, autoridades, dominios y potestades. Cristo está por encima de todo eso. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todo lo que había lo sometió a los pies de Cristo, Dios. Y Cristo, y dice que dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Dios ha puesto todo bajo autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de la iglesia. Muchas veces quizás haya creyentes que crean que, bueno, sí, la cabeza de la iglesia es el pastor. No, la cabeza de la iglesia es Cristo. El pastor es una autoridad. Los líderes, los pastores, los diáconos, como los hermanos libres tienen los ancianos, pero la cabeza de la iglesia es Cristo. Creo que está de más decirlo, pero ya lo saben, ¿no? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo, el Señor Jesucristo, va a venir a buscar a su novia, que es la iglesia. Ahí va a ser tomada, arrebatada, y se acabó la historia, y vamos a estar con Cristo, con Dios, reinando por la eternidad, y el que no ha creído será echado en el lago que arde con fuego y azufre. Versículo 23 y terminamos. Fíjense que son casi 15 minutos, nada más. La cual dice, o sea, la iglesia, la cual es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, su novia, la plenitud de aquel que todo lo llena. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, y la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en su presencia. Él da plenitud a todo en su presencia. Él llena todo. Va a venir a buscar a su novia muy pronto. Puede ser mañana, puede ser dentro de 100 años. No lo sabemos porque Dios no lo ha revelado. Completa y llena. Es la llenura. Tiene que ser la llenura de nuestras vidas. El Espíritu Santo. Yo reconozco que tengo fallas, tengo debilidades. Como todos, somos humanos, fallamos. Nos cuesta orar, nos cuesta muchas cosas, ¿sí? Pero tenemos que saber que Él es la cabeza, Él llena todo, es la autoridad, ¿sí? Porque
Pablo está hablando en estos 8 versículos de la cabeza, del Señor Jesucristo, de la autoridad, del que alumbra los ojos del entendimiento y la supereminente grandeza de su poder. De la autoridad. Hemos terminado con estos 8 versículos que nos faltaban para finalizar la epístola. Para finalizar el capítulo 1. Vamos a entrar en un tema muy interesante, que es el capítulo 2, la gracia. ¿Sí? La gracia, de que somos salvos por gracia y no somos salvos por obras. ¿Sí? Así que espero que les sirva. Vean el video cuando tengan tiempo, a la tarde, a la mañana, a la noche, cuando estén tranquilos. ¿Sí? Mándenlo, pásenlo a gente que es cristiana, gente que quizás no es cristiana, pero está buscando, está en esa búsqueda espiritual de las cosas de Dios. Quizás Dios puede tocar su corazón con esta palabra, con este estudio. Y vamos a seguir con el capítulo 2. Con el capítulo 2, y así vamos a ir avanzando por todo si Dios lo quiere, obviamente, no está de más decirlo, si Dios lo permite, vamos a ir avanzando por todo el capítulo, ¿sí? Por todo el libro, que son, déjenme ver, la verdad que sí, 6 capítulos, ¿sí? Va a estar muy interesante esta hermosa carta a los Efesios, y si Dios lo permite, vamos a estudiar toda la Biblia. Se me va a complicar un poco para enseñar el Apocalipsis, la verdad que no sé mucho, pero voy a tener que estudiar. No me quedo, si Dios me ha dado un ministerio, hay que cumplirlo rajatabla, es así. Pero bueno, muchas gracias, que sea de bendición, y lean el capítulo 1, ¿sí? Y próximamente vamos con el 2 y vayan dando una repasada al capítulo 2 de esta epístola a los Efesios. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.